Bienvenidos a su programa Misión Carácter, el poder de la transformación. Bueno, muchos hemos oído hablar del sentido común. Hemos expresado que hay que tener sentido común, que usted no tiene sentido común, pero hoy vamos a aprender lo que realmente es el sentido común y cómo nos ayuda para el cumplimiento de nuestra visión, para todo el desarrollo de nosotros. Gonzalo, sentido común. Bueno, como muchas personas dicen, el sentido común es el menos común hoy en día, ¿no? O sea, hemos perdido algo. ¿Qué es eso que hemos perdido, que hemos dejado de cultivar? El sentido común es una lógica sensata. Es una lógica sensata. A ver, hay alguna familia amiga de Charo y mía, una de sus hijas estaba en embarazo. El hombre amigo nuestro, médico, su yerno, esposo de su hija, la que está en embarazo, médico, y en medio del embarazo, la esposa de nuestro amigo ve que su hija empieza a tener un rostro muy pálido, el color de su piel, y ella empieza a preocuparse por la palidez. Entonces ella le dice a su esposo médico y a su yerno médico, le dice, oye, ¿ustedes no han observado que la niña tiene una palidez que no es normal? Por favor, hagan algo, ustedes son los médicos. Y ellos, no, eso no creemos que haya problema, o sea, a ver, no, tal vez exageración tuya. Lo cierto es que unos pocos días después encontraron que la criatura que tenía en su vientre había muerto. Entonces, a ver, fíjate que estamos hablando de que esa lógica sensata no necesariamente viene con la educación. Esta mujer tenía sentido común, una lógica sensata, ese color de piel no es normal. Yo conozco a mi hija y no es normal. Entonces, una primera definición de sentido común es el sentido común es una lógica sensata. ¿Qué más podríamos definir como sentido común? El sentido común es un razonamiento práctico, un razonamiento que tiene que ver con la praxis, con la práctica de las cosas. De manera que a veces perdemos esa capacidad de tener un razonamiento práctico, ¿no? Ahora estaba hablando aquí con Maximiliano, uno de nuestros operadores de cámara, y él me comentaba, un niño que está oyendo a unos ingenieros discutir frente a la entrada de un túnel con un camión que por 5 centímetros no puede pasar. Y el niño queriendo hablar, no lo dejan hablar, al fin permiten que hable, el niño dice, oye, la solución es desinflen un poquito la llanta y el camión pasa. Entonces, a ver, él no era ingeniero, era solo un niño, pero él tenía ese sentido común, o sea, tenía ese razonamiento práctico. Y finalmente podemos decir que el sentido común es una especie de evidencia sencilla. ¿Y de dónde vienen esas evidencias sencillas? Normalmente vienen de procesos naturales que son comunes a todo ser humano. A ver, por ejemplo, para todo ser humano es evidente que si yo siembro algo, siempre habrá una cosecha. Para todo ser humano es evidente que la cosecha será de la misma especie de la semilla que sembré. O sea, que si yo siembro maíz, yo cosecho maíz. Yo no puedo sembrar un grano de maíz y esperar una cosecha de guayabas. Entonces, es sentido común que si yo miento, no puedo esperar que los demás me hablen verdad. El sentido común dice, si tú mientes, si tú siembras mentira, cosecharás mentira en tu vida. Si tú robas, pues cosecharás de la misma especie, otros te robarán. Si tú eres infiel, te van a ser infiel. Si tú eres una persona perezosa como empleado, el día que tengas una empresa, tu cosecha será que tendrás empleados que son perezosos. Entonces, sentido común, o sea, una evidencia natural que viene de procesos que son comunes a todo ser humano y que si nosotros tomamos esa sabiduría que se da en esos procesos que son comunes a todo ser humano y la aplicamos al comportamiento del ser humano, entonces estamos volviendo a esa sabiduría de esos procesos comunes, lo estamos volviendo ¿qué? Sentido común. Entonces, ahora sí podemos entender que hemos perdido el sentido común. Es una observación sencilla, es una observación cotidiana, es una observación práctica, es una lógica sensata. Eso es el sentido común. E increíble pensar que para nosotros poder llegar a desplegar nuestra visión, esa tarea para la cual hemos sido creados, se requiere este sentido común. De modo que esto sorprende y creo que esto hace que muchas personas sientan alivio. O sea, lo único en la vida para triunfar no es solo academia, no es solo ese conocimiento teórico, sino que hay algo que está a la mano de cualquier ser humano. Sentido común. Gonzalo, ¿qué obtenemos del sentido común?
Cuando nosotros damos lugar al sentido común, recordemos, el sentido común fortalece nuestra empresa, fortalece lo que estamos haciendo para poder obtener la realización de la visión. Y ese sentido común que nos da a cambio cuando le damos lugar en nuestro trabajo, en nuestro hacer hacia la visión, obtenemos el hecho de que podremos cambiar modos de hacer las cosas, obtener una manera más simple, más sencilla, una manera más práctica, una manera quizá menos costosa, una manera que requiere menos esfuerzo. Entonces el sentido común nos da un primer beneficio y es ese, podemos cambiar el modo de hacer las cosas. El sentido común también nos hace que mantengamos una actitud aguda, muy sensible al cambio. O sea, siempre pensando, puede haber una manera más sencilla de hacer las cosas. Siempre diciendo, esto podría hacerse aún más simple. Alguno de mis hijos, que tiene una agudeza muy grande en el sentido común, él me dice, cuando para hacer una cosa me ponen más de 3 condiciones, creo que aún hay lugar a cambio. Póngamela más sencilla. Cuando hacemos las cosas muy sencillas, obtenemos más poder. Porque al hacerlas tú más sencillas, más gente puede entenderlas y más gente puede venir a colaborarte. Debemos buscar que el sentido común haga tan sencillas las cosas que hasta un tonto pueda entenderlas. Entonces, creo que es todo un reto simplificar las cosas mediante el sentido común. Y finalmente, el dar lugar al sentido común hace que estemos sintonizados con la vida, ¿no? O sea, muy atentos, porque a lo mejor quien percibe algo de sentido común para cambiar una forma de hacer las cosas es otra persona que está a tu alrededor. Entonces yo debo vivir sintonizado porque yo aprendo de las personas, ¿no? Un ejemplo, alguna vez estaba en un vuelo de una ciudad a otra dentro de Colombia, entró el avión en una zona de turbulencia y hacía 3 minutos había pasado la azafata, había ofrecido café, de modo que yo tenía una taza de café casi llena. Cuando entramos en la turbulencia empieza pues a vibrar el avión y yo pensé, me voy a echar este café encima de la ropa, pues. De modo que lo que hice fue tomar la taza de café y levantarla de la mesita que tiene ahí el espaldar de la silla que estaba al frente mío. Y cuando yo hice eso, el hombre que estaba a mi lado era un hombre ya de edad avanzada. Me dijo, me perdona y me permite una sugerencia. Le dije, por favor, ¿qué me quiere decir? Dijo, no hagas eso porque te vas a vaciar el café en tu ropa. Era lo que yo precisamente estaba evitando. Y le dije, perdóname, entonces, ¿qué puedo hacer? Me dijo, pon nuevamente el vaso sobre la mesita y ponle tu mano encima. Y garantizas que no importa qué turbulencia haya, el café no se te va a regar en la ropa. Y le dije, oye, gracias. Y cuéntame, ¿tú cómo sabes esto? ¿Dónde lo aprendiste? Dijo, es que fui piloto durante 45 años. Oiga, estar abierto a oír a las gentes, que son las que pueden tener sentido común. Él, a través de una experiencia práctica, sabía cómo manejar esa situación. Entonces creo que cosas tan sencillas así nos pueden facilitar la vida. El sentido común, beneficios que obtenemos de estar abierto al sentido común. Y saber que el sentido común no está solo en mí, ¿no? Está en otros. Muchas veces ese conocimiento que estoy buscando, esa simplicidad que quiero agregar, está en otras personas. Y eso nos obliga, como hemos dicho en otra oportunidad, a ser interdependientes. O sea, yo necesito de otros. O sea, así como yo he podido observar algo que puede enriquecer la vida de algunas personas, a su vez las otras personas pueden haber aprendido algo que va a enriquecer la mía. Y hace que nos mantengamos humildes y sabiendo que lo que he estado buscando quizá está en la persona que tengo a mi lado. Debemos entonces mantener nuestra mente abierta y mantener esa lógica sana, ¿no? A veces la gente nos dice, es de sentido común que no debiste haber hecho eso, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, estaba intentando emprender algo con una persona que no aportaba nada. Simplemente estaba allí como, bueno, yo quiero simplemente colaborar, pero no aportaba más que eso. Y vino alguien y me dijo, Gonzalo, el peor socio es el que no aporta nada. Era una frase tan corta como eso, el peor socio es el que no aporta nada, o sea, una lógica sana. La estaba recibiendo, estaba escuchándola. ¿Resultado de qué? Del sentido común. La mente abierta, siempre abiertos. No hay otra manera de poder volar bien en la vida, ¿no? Sino estar abiertos, receptivos y saber que lo que estamos buscando puede estar sencillamente en otros.
¿cuáles son los pasos a seguir para lograr ese sentido común y desarrollarlo? Muy bien. Pues es una inquietud que en todos estaría. O sea, bueno, dígame cómo, pues qué pasos, cómo le hago, decimos al estilo mexicano. Claro que sí. Un primer paso es aceptar los cambios o los ajustes. O sea, en la medida que nosotros le damos lugar al sentido común, a esa vocecita a veces interior que nos dice, eso es así. Cuando tú obedeces a esa vocecita, a esa convicción que trae el sentido común, que has logrado por una evidencia que percibes o por las palabras de otra persona, al obedecer a esa voz, pareciera que esa voz cada vez te va a hablar con más frecuencia. Al contrario, si tú desobedeces esa voz vez tras vez tras vez, llega el día en que deja de hablarte. O sea, es algo así como esto: ama al sentido común para que el sentido común te ame a ti. ¿Cuántas veces fracasamos en algo y internamente sabemos, yo lo sabía, yo lo había percibido, yo oí la voz que me decía, no es por ahí, o no lo haga con esta persona, tal? Entonces, una de las primeras cosas es, sea obediente a esa voz del sentido común, porque te va a hablar con más frecuencia. O sea, haga los cambios que te sugiere el sentido común, y de esa manera el sentido común también te va a apreciar a ti. Un segundo paso muy importante es, mantén el contacto con la realidad. Mucho del contacto con la naturaleza, ¿no? Yo hablaba alguna vez a jóvenes y después un joven de estos salió al exterior y me escribió y me decía, Gonzalo, gracias. Estuve en una conferencia tuya y tú nos hablabas del sentido común y nos decía, jóvenes, observen a lo mejor a esa pareja de aves, los pajaritos que tienen ahí en el jardín, en cualquier momento se hacen pareja. ¿Y qué nos dice el sentido común? ¿Qué es lo que observamos? Ellos se conocen e inmediatamente no están en la postura de huevos y no están empollando. Ellos primero se unen como pareja, empiezan a trabajar los dos intensamente para construir el nido. Luego de que construyen el nido, ahora cambian los roles. Ya no están ambos trabajando para el nido, sino que ella pone los huevos y a lo mejor empiezan a mantener la temperatura de los huevos un rato ella, otro rato él. Están ahora en el rol de la incubación. Nacen los polluelos y entonces ahora el rol cambia. Nuevamente, ella está cuidando los polluelos, él está trayendo la comida o se turnan para estar trayendo la comida. Luego vemos que ellos mismos están ayudando a los polluelos van a volar, van a ser interdependientes, dejen la dependencia total que tienen de nosotros. Y este muchacho me decía, Gonzalo, gracias, porque yo había estado pensando en que podía casarme ya, pero ahora entiendo que el sentido común, la evidencia práctica me dice que lo primero que debo hacer es, oye, construyamos el nido, o sea, a ver, busquemos las cosas básicas. Vamos a conseguir nuestro apartamento, consigamos los carros para desplazarnos, hagamos un fondo tengamos una salud prepagada, asegurada. Oye, Gonzalo, gracias, me diste sentido común. Entonces, es importante el que nos mantengamos en contacto con la realidad. Muchas veces observar la naturaleza obtenemos unas lecciones de sentido común absolutamente sorprendentes. Otro paso es que hagamos lo que sabemos que es correcto, o sea, nuevamente, oigamos esa vocecita y atendámosla, obedezcámosla. Aprendamos a pensar de manera práctica. Ese aprender de manera práctica es, oye, esto se ve como difícil, o sea, lo que tú me decías, ¿no? Busquemos algo más sencillo, o sea, en lo sencillo quizá está más el sentido común que en lo muy complicado. Lo que te decía de este hijo mío que me dice, papá, si me vas a dar más de 3 normas para poder hacer algo, creo que aún falta simplificarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. En eso de hacer las cosas simples, de hacerlas muy prácticas, pienso cuál ha sido el éxito de los computadores, que han creado íconos. Y los íconos los entiende toda persona. El ícono de por sí me dice qué acción debo realizar o puedo realizar. Entonces, en la medida que volvemos las cosas simples, se vuelven más universales, y al ser más universales tienen más poder. Entonces, en la simpleza hay poder, porque cualquiera podría entender, entrar en eso. Finalmente, debemos estar atentos a ir más allá de la cultura y de las costumbres. Quizá aprendimos a hacer algo por costumbre, porque vimos a nuestros antepasados, pero puede venir alguien con sentido común a decirnos, oye, hay una manera diferente de hacerlo. Entonces hay que estar dispuestos a ese cambio de cultural, ¿no? A eso que hemos cultivado por tantos años se puede cambiar, se puede hacer de una manera distinta. Cuando estamos siguiendo estos pasos, creo que estamos fortaleciendo nuestra manera de hacer las cosas.
Quiero finalmente a nuestros televidentes hacerles reflexionar en el hecho de que quien oye consejo llega a viejo. ¿Tú alguna vez oíste ese proverbio en boca de nuestros abuelos? Decía, el que oye consejo llega a viejo. Lo que estaban diciendo es, voy a mostrarlo o parafrasearlo de otra manera. El que no oye consejo puede incluso morir. Una recomendación práctica, sencilla, que no hayamos tenido en cuenta puede causarnos una tragedia realmente grande. ¿Y debido a qué? A que no escuchamos el consejo. Entonces, el ser gente abierta, receptora de consejo, nos garantiza poder caminar un camino largo y que realmente tengamos éxito sin tropiezos que sean grandes en nuestra vida. Aprender a oír consejo. Y creo que es algo que se va obteniendo con el transcurrir de los años.